Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este lunes 18 de diciembre, lunes de la tercera semana del tiempo de Adviento. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día lunes, leemos el libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículos 5 al 8. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá, y Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre: El Señor es nuestra justicia. Por eso, miren que vienen tiempos, oráculo del Señor, en los que no se dirá: bendito sea el Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá: bendito sea el Señor que sacó a los hijos de Israel del país del norte y de los demás países donde los había dispersado, y los trajo para que habitaran de nuevo su propia tierra. Palabra de Dios. La lectura del profeta Jeremías que hacemos en este lunes de la tercera semana de Adviento nos hace mirar. Qué bonito es efectivamente iniciar la lectura con esa palabra. Miren, miren, abrir los ojos para ver. Una acción que parece tan cotidiana y tan normal. Y sin embargo, una de las grandes luchas que tenemos que llevar adelante en nuestra vida, y una lucha constante, es por saber mirar bien. No quedarnos mirando las apariencias de este mundo, no quedarnos viendo solo lo que parece que va a suceder o lo que está sucediendo, y las tragedias y los desastres que están sucediendo, o solo mirar el dolor, el sufrimiento, sino abrir los ojos para ver la gloria de Dios. Miren entonces, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo del tronco de David. Es decir, se está anunciando la llegada del Mesías, se está anunciando la llegada del Salvador. Pero nosotros sabemos perfectamente que en este tiempo de Adviento no estamos mirando para ver si Jesús nace en Belén. Uy, este año no nació en Belén. No es lo que sucede, ni es lo que estamos esperando. ¿Por qué? Porque eso ya sucedió, y entonces miren, viene ese renuevo del tronco de David. ¿Qué significa? Significa que estas palabras siguen siendo proféticas respecto a la segunda venida del Señor. Vendrá ese renuevo del tronco de David, que será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. Nosotros sabemos ya que la ley y la justicia se hacen realidad efectivamente contemplando la palabra del Señor. El reinado de Cristo no es un reinado solo a futuro, es un reinado ya presente. ¿Por qué? Porque al haber establecido Él la ley, toda observancia hacia esa ley, lógicamente le corresponde a Él juzgarla. Llegará. Todavía no ha llegado el día del juicio, el día de su segunda venida, pero efectivamente Él hace cumplir, Él hace observar la ley y la justicia, porque todo mira hacia Él, a ese juicio último que Él hará. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente, y a Él lo llamarán con este nombre: El Señor es nuestra justicia. Es decir, qué hermosas palabras cuando las interpretamos del modo que estamos haciéndolas.
una vez que ha venido el Mesías, una vez que ha venido el Salvador y ha establecido la nueva alianza, todos los hombres estamos llamados a vivir cara a Él. La justicia no es, por tanto, la justicia de este mundo. Y nuestra esperanza no está puesta en la justicia de este mundo, sino en la justicia de Él. Lo voy a decir de otro modo. A veces puede parecer que vivir el Evangelio no sale a cuentas según los intereses, según los bienes, según las opiniones de este mundo. Tal vez muchos que no siguen los mandamientos del Señor, parece que tienen una vida más agradable, más bella, llena de tantas comodidades y de tantas cosas que les ofrece este mundo. Pero resulta que la vida no va a medirse según la justicia de este mundo, sino según la justicia de Él, de Cristo. Y por tanto sabemos que aquellos que en apariencia pueden pasarla muy bien en este mundo, pero viviendo de una manera injusta, van a tenerle que dar cuenta a Él. Pero todavía mucho más hermoso cuando lo observamos de manera positiva, es decir, cuando yo contemplo mi vida y digo, ¿por qué me sacrifico? ¿Por qué me esfuerzo? ¿Por qué lucho por amar a Dios, por amar al prójimo? Porque sé que me voy a presentar ante el Señor de la justicia. Porque sé que a pesar de que el mundo pueda no apreciar lo que yo hago, que el mundo pueda, en la mayoría de casos, ni siquiera enterarse de los sacrificios que realizo, que no reciba ni acciones de gracia, ni premios, ni actitudes positivas y buenas en este mundo. Bueno, es que yo vivo solo para el juicio de Él, porque no busco la justicia del mundo, sino que busco su justicia. Bueno, esto es lo que quiero, esto es lo que busco en mi existencia. Por eso, miren que vienen tiempos, oráculo del Señor, en los que se dirá en los que no se dirá bendito sea el Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá bendito sea el Señor que sacó a los hijos de Israel del país del norte y de los demás países donde los había dispersado, y los trajo para que habitaran de nuevo su propia tierra. Este último párrafo que hemos leído es el que explica justamente cómo esta profecía no está hablando solo de esa primera venida del Señor, sino que se extiende a su segunda venida. La vuelta de los israelitas después de las deportaciones que sufrieron se realizó a lo largo de la historia. Nosotros podemos ver también la vuelta de los israelitas a Tierra Santa en la época de la Nueva Alianza. En el año 70 volvieron a ser expulsados, sacados de la tierra prometida. Y a finales de los 1800, en verdad un poco más adelante, ya en el inicio y avanzado los 1900 y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, es que los israelitas vuelven a Israel, vuelven a la Tierra Santa. Pero resulta que ya estas palabras que estamos leyendo en el profeta Jeremías no van destinadas solamente a ese pueblo escogido de la antigua alianza, sino esa reunión, ese ser convocados de todos los pueblos de la tierra, como leemos en otras partes de la Escritura. Y entonces, qué precioso eso es lo que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, miren, ya no van a decir bendito sea el Señor porque sacó a los israelitas de Egipto, realizó maravillas en el pasado. Sí, pero hay maravillas que va a realizar en el futuro. Nosotros, al ser congregados por el Señor, al celebrar su sacrificio, a vivir como iglesia nuestra fe, ya estamos viviendo esta profecía. Pero la viviremos de una manera plena cuando todas las naciones sean congregadas delante de aquel que es el único Señor de la justicia. En el Evangelio, leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José,
Y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Tengo que reconocer en primer lugar que me fascina, me encanta leer este pasaje del Evangelio, me encanta particularmente el Evangelio de San Mateo, le tengo un gran cariño. Y lo primero a contemplar después de leer este pasaje es darnos cuenta, abrir los ojos, mirar, como decíamos en la primera lectura, qué es lo que se nos está presentando. Estamos en el versículo 18 del capítulo 1 de San Mateo, es decir, está iniciando el Evangelio. Y ¿cómo presenta a Cristo? Lo presenta desde su concepción y desde su concepción virginal, en que se produce en medio de un matrimonio, es decir, no se produce fuera del matrimonio. Y esto es tan importante, porque todavía muchas personas, muchos católicos siempre hablan, no, es que José y María no estaban casados, estaban de novios. No, las Escrituras nunca nos hablan de los novios José y María, jamás. No conocemos por las Escrituras a los novios José y María. Conocemos a los esposos. ¿Qué significa? ¿Que no fueron novios? No, seguramente fueron novios, pero no conocemos nada de su noviazgo. No conocemos nada de su noviazgo, nos podemos imaginar cómo habrá sido su noviazgo. Es un elemento precioso, abierto a nuestra imaginación, y podemos rellenar esa parte de la historia conociendo obviamente lo posterior. Pero nosotros somos introducidos a la vida de José y de María como esposos. Y es impresionante cómo en un texto tan corto vemos tantas veces mencionada esta realidad, como si la primera vez no bastara, como si la segunda vez no bastara, como si efectivamente necesitáramos más conocimiento de esa realidad de José y María como esposos. Fíjate en el texto, ¿qué es lo que nos dice? Cristo vino al mundo. Cristo está utilizando la palabra Cristo, que quiere decir el Salvador, el Mesías, el ungido. Vino al mundo de la siguiente manera: estando María, su madre, desposada con José. Primera información. Se nos presenta a la madre, María, pero que estaba desposada. ¿Qué significa desposada? Casada con José, pero antes de que vivieran juntos. ¿Cómo puede ser que estaban casados y antes de que vivieran juntos? Porque el matrimonio judío se dividía en dos partes: los desposorios, donde se producía la celebración del matrimonio, es decir, la parte litúrgica. Hoy le llamaríamos la parte sacramental en la Nueva Alianza. Antes de la Nueva Alianza, el matrimonio no era un sacramento. Ha sido elevado a esa condición sacramental en la Nueva Alianza. Pero estaban casados. Habían realizado el rito del matrimonio, por el cual el hombre se entrega a la mujer y la mujer se entrega al hombre delante de Dios. Y pasaba un tiempo antes de
que vivieran juntos. ¿Por qué? Porque el hombre construía o preparaba la casa donde iba a recibir a su esposa y donde iban a formar ese nuevo hogar. Pero desde el día en que han celebrado los desposorios, es decir, desde el día en que se han casado, son esposos con todos los derechos. Es decir, que podían tener relaciones sexuales los esposos a pesar de no estar viviendo juntos todavía. Sí, por supuesto, porque ya eran esposos. Pero sucede que antes de que vivieran juntos, ella, por obra del Espíritu Santo, queda embarazada. Quedó esperando un hijo. Y aquí viene la segunda vez. José, su esposo. Fíjate cómo por segunda vez nos declaran José, su esposo. María estaba desposada con José. Ahora mencionamos a José. ¿Y José quién es? Su esposo. Salto lo siguiente para que sigamos viendo. El ángel se le presenta en sueño a José y que le dice: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa. Tercera vez que en tan poquitas líneas el Evangelio nos menciona esa condición de esposos de José y María. No dudes en recibir a María tu esposa, y le explica por qué. Después se va a la explicación del cumplimiento de las palabras de Isaías y termina diciendo que José despertó de aquel sueño e hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Cuarta vez en la lectura que hemos hecho. A esto hay que aumentar una quinta vez. ¿Por qué? Porque antes de esta lectura, el Evangelio de San Mateo nos presenta la genealogía de Jesús. Y la genealogía de Jesús termina diciendo que Jacob engendró a José, el esposo de María. Y después vienen las palabras que hemos leído. Cristo vino al mundo de la siguiente manera: María, su madre, desposada con José. Entonces, si unimos esto, son 5 veces en muy poquitos versículos donde se nos destaca esa unión esponsal, esa unión de esposos entre José y María. Por tanto, la venida de Cristo al mundo se realiza dentro de un matrimonio. Y esto es tan importante porque José y María se habían casado y habían prometido mantenerse vírgenes. No sabemos por qué, no sabemos cuál fue el modo en que Dios inspiró en sus corazones este deseo. Esto lo sabemos por esa lectura que ya hemos hecho 2 veces en este tiempo de Adviento de la Anunciación y que volveremos a realizar todavía una vez más en estos días, donde el ángel fue enviado a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David que se llamaba José. Y entonces tenían esa condición, pero ellos permanecían virgen porque estaban esperando la llegada del Mesías. No tiene ninguna relación con eso. José y María no conocían el plan de Dios de haberlos elegido para que sean los padres del Verbo hecho carne. No tenían ninguna idea. María no hace su voto de virginidad, ni José su voto de castidad, viendo esto, porque no lo conocían, no sabían que eran los elegidos. Lo hacen por ese profundo amor a Dios que tienen. Entonces, ¿cuáles son las 2 características que tenemos en ese matrimonio de José y María? Lo primero, que es un matrimonio muy bien conformado. No se ha conformado ni al apuro, ni a la rápida, ni mal. Se ha hecho a la vista de Dios, delante de los ojos de Dios. Y en segundo lugar, con ese deseo de amar a Dios en una profundidad tremenda. Bueno, la lectura de hoy, ¿qué nos deja entonces? Nos deja en tan alta medida esa unión entre el hombre y la mujer que se llama matrimonio. Por eso es que el demonio va a atacar con tanta fuerza
el matrimonio. Y por eso es que se destruye la idea de la familia. Y por eso en estos días en que nos preparamos para celebrar la Navidad, y dentro de la Navidad vamos a celebrar esa fiesta tan preciosa de la Sagrada Familia de Jesús, José y María, tenemos que abrir nuestro corazón a entender la grandeza, la belleza, el significado del matrimonio y, lo que es más importante, ver cómo Dios quiere efectivamente realizar grandes maravillas a través del amor de un hombre y una mujer que se unen en matrimonio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, un feliz día para todos.